durante este periodo de la ovogénesis, que son obviamente la parte que tiene que ver con los ovarios, que va a ser la ovogénesis, que en la ovogénesis están, ¿cómo se llama? Se está llevando a cabo la maduración de los folículos, ¿verdad? Y luego la otra es la parte del útero, donde se está generando esa diferenciación de la pared del endometrio, ¿no? Ya son dos. Y que esto no puede trabajar sin otro componente importante que es la parte de la regulación hormonal. Entonces son tres conceptos que están trabajando ahí y que obviamente van a estar funcionando para que nuestra ovogénesis se lleve a cabo de la manera correcta, ¿no? Entonces, son 3 periodos que están generando esta diferenciación, ¿no? Entonces, muy abusados con eso porque esto es lo que nos permite conocer realmente qué es lo que está pasando en esos periodos y diferenciar, ¿verdad? Complementar estos aspectos. Por ahí en su tarea, por ejemplo, tienen algunos aspectos separados, sobre todo la parte del control hormonal, pero otros aspectos no, y que obviamente van a tener que ver con estas características, ¿no? De cómo se está llevando a cabo nuestra ovogénesis en todos los aspectos, ¿no? En todas las situaciones que nosotros vamos a estar identificando. Denme un segundo nada más, quiero ver si se puede esto. Muy bien, nos habíamos quedado en esta parte de la ovogénesis, donde íbamos a estar mencionando, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo este proceso de la fase lútea, ¿no? De la fase menstrual. Este es el segundo concepto que yo les decía. Ya vimos el ovárico, donde se estaban desarrollando los folículos en el ovario. Ahora vamos a ver la fase menstrual, que yo les decía que, bueno, tiene que ver con el endometrio, ¿no? Aquí, esta fase, les comentaba anteriormente, va a estar formada por la porción menstrual, la parte proliferativa, la fase luteica, cuando el folículo ya generaba la ovulación y crecía gracias a la concentración de hormonas para secretar otras hormonas y se mantenga el endometrio, ¿no? Y la fase isquémica, que es donde, bueno, si no hay fecundación, no hay implantación, entonces se lleva a cabo la parte de la hemorragia, ¿no? La parte del periodo culminado. Entonces, la fase menstrual dura de 4 a 5 días, donde podemos encontrar esos residuos sanguíneos, que no es otra cosa más que el desprendimiento del epitelio del endometrio, que como lo vieron en la imagen, ¿verdad? Ahorita se los voy a poner, está lleno de arterias, arteriolas, entonces al romperse esas, haz de cuenta que se rompen no sé, se cortan en la mano, ¿no? Pues obviamente les va a salir sangre, entonces lo mismo pasa con el endometrio. La proliferativa es cuando volvemos a empezar la maduración de un folículo y empieza a crecer nuestro endometrio y obviamente esa va a durar 9 días, ¿no? Hay crecimiento de los folículos por un lado y el endometrio empieza a recuperar su capa. La fase luteica es cuando pasamos aquí el periodo de la ovulación y entonces ahora ese folículo que quedó ya sin el óvulo genera estos cambios para
mantenerse como un cuerpo lúteo, ¿no? Esto va a durar aproximadamente 13 días. Y por último, la fase isquémica, donde estamos esperando, ¿verdad?, la respuesta de si hay fecundación o no, y bueno, entonces se genera, cuando no, una isquemia, un rompimiento, una muerte de nuestra interrelación del epitelio, para decir, ¿sabes qué? No pasó nada, entonces vamos a generar el periodo de la menstruación por esta estasis, falta de funcionamiento, falta de irrigación de los vasos sanguíneos, se empiezan a morir, sufren apoptosis y se genera la hemorragia, que en promedio van a ser de 20 a 80 milímetros, ¿no? Obviamente esta hemorragia tiene mucho que ver con que nuestros ciclos sean normales, ¿no? Entonces, esto también puede variar. Muy bien, entonces les decía que el endometrio va cambiando de tamaño, de espesor en cada una de sus fases, menstrual, periférica o secretora, y esto pues obviamente va a ir sucediendo a lo largo de los 28 días que nosotros tenemos nuestro ciclo menstrual, ¿no? Y que, bueno, esto tiene mucha influencia con las hormonas, ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces esta imagen es para que ustedes vean cómo el endometrio, esta capa funcional, les decía que tiene dos capas, la basal, que es esta rosadita, y la funcional, que es esta naranja, que es la que está creciendo o disminuyendo durante todo el ciclo. Y bueno, estos son todos los vasos sanguíneos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, obviamente, como hay muchos vasos sanguíneos, se rompe esta capa funcional, pues obviamente se lleva consigo todos estos vasos sanguíneos, y obviamente al romper la relación, pues obviamente hay sangrado, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues este crecimiento tiene que ver, pues obviamente les decía, con las hormonas, va a ir creciendo, va a ir aumentando, ahorita lo vamos a ver en otra parte. Viene la fase lútea, les decía, donde vamos a estar esperando ese periodo de la fecundación, donde pues este cuerpo lúteo pues crece, ¿no? Se mantiene para que el endometrio no pierda su estructura, su grosor. Y si no hay sangrado, bueno, pues tenemos la ovulación, ¿no? Miren, esta nada más es para que vean cómo se genera la imagen que nosotros estamos viendo en el endometrio, pero ya en la parte física, ¿verdad? En el endometrio, ¿cómo se observaría? Esta fase proliferativa, donde empieza a crecer el endometrio, donde se mantiene gracias a esa información del cuerpo lúteo, y donde cuando ya se pierde esa relación porque no hay embarazo, bueno, empieza a degenerar el grosor del endometrio y produce el sangrado, ¿no? Ok. Entonces, pueden haber ciclos largos, pueden haber ciclos cortos. Esto, bueno, obviamente depende mucho de cómo iniciamos nuestros periodos. También depende mucho de la nutrición que nosotros tenemos. Ahí va muy de la mano para que esto se lleve a cabo correctamente. O de la influencia propia de la genética, ¿no? Cómo se llevan a cabo en nuestra familia, ¿no? Y esto es otra vez la grafiquita del embarazo o no embarazo. Esto es lo que yo les decía hablando de la endometriosis, ¿no? Esta parte se genera cuando en el desarrollo del sistema reproductor masculino, digo femenino, estas células que tuvieron que haber migrado, lo vamos a ver después, lo van a comprender muy bien después, no migraron hacia su lugar diana, ¿no? Ese punto al que tenían que dirigirse, no recibieron la información correcta y no migraron. Entonces, lo que va a pasar aquí, bueno, es que pueden llegar a la misma zona, pero no específicamente a la porción del útero, y se quedan albergados en otras porciones, ¿no? Bueno, aquí los tenemos en las tubas, por afuera de lo que sería nuestro útero, en la porción de los ovarios, de los ligamentos, del intestino delgado, y bueno, pueden ir hacia otros lugares y desarrollarse como esa capa funcional del endometrio, bueno, basal del endometrio, y que cada ciclo, bueno, se ensancha su capa funcional
y obviamente produce mucho dolor porque pues no está en la porción que tiene que desarrollarse, ¿no? Y esto pues obviamente lo que va a ocasionar es que como, bueno, parte del endometrio se quedó por ahí en otros lugares, la capa de lo que sería nuestro útero, bueno, no tiene las características propias para albergar a nuestro cigoto, ¿no? Ese huevito que se va a querer implantar aquí, bueno, pues no tiene la suficiente capacidad y obviamente se producen, ¿verdad? Hay formación de folículos, hay ovulación, hay transporte, pero, bueno, puede haber incluso fecundación, pero no hay implantación porque no tiene las características propias, ¿no? Entonces, es muy difícil que una mujer con endometriosis pueda generar un embarazo normal. Esto es la parte del cáncer, cómo el cáncer puede llegar e invadir, ¿verdad? El cáncer empieza en la parte cervical de nuestro útero, en la parte de la entrada de nuestro útero, y cómo va a ir comiéndose el útero. Y esto, bueno, no nada más se quedó ahí, ¿no? Aquí lo estamos viendo también en los ovarios y puede ocasionar que, bueno, todo el sistema se llene de cáncer, ¿no? Aquí tenemos cosas interesantes que, bueno, esto está en medio de una cápsula, entonces como está en una cápsula, pues es difícil que se vaya a otras estructuras, ¿no? Pero si no nos damos cuenta y las células cancerígenas empiezan a invadir otros órganos, puede ocasionar que se disemine rápido ese cáncer y muramos rápido, ¿no? De ahí la importancia de realizarse a partir de que empezamos nuestra vida sexual activa, nuestras primeras relaciones sexuales, a los 6 meses empezar a hacernos la prueba del Papa Nicolau, ¿no? Para prevenir todo esto. En este caso, bueno, hay que quitar todo. Se quita todo, se hace una histerectomía donde quitamos todo, el útero, los ovarios, todo lo quitamos porque, bueno, puede llevar a diseminar este cáncer. También las tubas uterinas, en este periodo de cuando se lleva a cabo la ovulación, son capacitadas y en su interior ellas tienen cilios, entonces lo que van a hacer es activar esos cilios para que desplacen a nuestro óvulo en ese periodo de la ovulación, pero también para que los espermatozoides por su parte puedan llegar hasta esta porción donde dijimos que se lleva a cabo la fecundación, y ya cuando está fecundado, que se formó nuestro cigoto, bueno, ayudarle también a desplazarse para llegar al endometrio y poder generar su implantación, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque esta motilidad puede también ser alterada, ¿verdad? Por algunos otros aspectos como la baja secreción del glucógeno. Por ahí en histología estamos viendo esa parte de los componentes, ¿verdad? Que están en la membrana celular, que tienen que ver con el glucocáliz y que, bueno, si ese glucocáliz no se lleva a cabo correctamente en nuestra tuba uterina, va a generar que no haya desplazamiento, ¿no? Entonces, aquí esta es una de las características o de los factores predisponentes que tenemos para generar un embarazo ectópico en lo que sería nuestra tuba uterina, ¿no? Bueno, esto ya. Otro aspecto importante también que les decía que, acuérdense que les decía que el cuello uterino y también la vagina tienen cosas importantes aquí, ¿no? Bueno, nada más aquí lo interesante es que el cuello uterino se va preparando durante todo nuestro ciclo para permitir o no la entrada de los espermatozoides, ¿no? Entonces, en este caso, puede estar nuestro cuello uterino normal, ¿verdad? Pero algo muy importante que secreta aquí es este moco. El moco es el que cambia de consistencia. Hagan de cuenta, cuando empezamos a tener gripa o que nuestro cuerpo está respondiendo a algo en el medio ambiente, nosotros secretamos un líquido transparente, ¿no? Nuestra nariz secreta un líquido transparente. Bueno, eso hace también el cuello uterino
para que le permita la entrada a los espermatozoides. Pero cuando este líquido se empieza a volver un poquito más espeso, como cuando ya tenemos una gripa declarada, ¿verdad? Que el muco se vuelve muy espeso, que incluso se queda metido en la nariz y no lo podemos sacar. Bueno, así se cambia también en nuestro cuello uterino para impedir que los espermatozoides puedan migrar y generar la fecundación, ¿no? Entonces son respuestas que está teniendo nuestro cuello uterino gracias a esa concentración de lo que es el cloruro de sodio, que lo va a volver espeso o que lo va a volver permeable para nuestros espermatozoides, ¿no? Y bueno, aquí se pueden generar en este proceso de la ovogénesis que tiene que ver con esta parte de las hormonas, ¿verdad? O de la meiosis, cómo se está llevando a cabo, algunas aneuploidías, que son problemas en la separación de lo que serían nuestras cromátides y pueden generar aspectos como estos, ¿no? El síndrome de Down, el labio leporino, que es algunas alteraciones incluso en la cabeza, como la microcefalia, ¿no? Pequeñas cavidades cefálicas. Y también, bueno, vamos a tener algunos folículos, ¿verdad? Que pueden ser anormales y que estos puedan generar incluso embarazos múltiples. Las poliploidías, que yo les decía, ¿verdad? Que tenía que ser con esa carga de cromosomas, que normalmente debemos ser 2N, y bueno, aquí se cambió a 4N, ¿no? Y esto, pues obviamente, al inicio puede generar una fecundación, pero bueno, cuando ya se está generando la recombinación entre la información del núcleo del espermatozoide y del ovocito, bueno, lo que va a ocasionar es que este producto no sea viable y se generen lo que serían los abortos espontáneos. Ok, entonces vamos a ir con la regulación hormonal. Esta parte de la regulación hormonal, déjenme ver si esto es la que quería decirles. Sí. Esta parte de la regulación hormonal es muy importante porque, bueno, esta regulación hormonal va a permitir que estos dos procesos, tanto la ovogénesis como la espermatogénesis, se lleven a cabo de manera correcta, ¿no? Entonces, estas hormonas van a estar secretadas o van a generar un ciclo también de regulación desde lo que serían nuestras glándulas suprarrenales, lo que sería la porción de nuestro hipotálamo, de nuestra hipófisis, y que van a venir a trabajar, ¿verdad?, sobre nuestros órganos reproductores, el testículo o el ovario, para que se lleven a cabo todas estas funciones, ¿no? Algunas hormonas sexuales masculinas, bueno, son principalmente los andrógenos, como la testosterona, la androsterona y la androstenediona. Estas, bueno, van a generar cambios, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, de tal manera que nosotros identificamos, ¿verdad? Ah, este niño está en la pubertad. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, empiezan a haber manifestaciones físicas como el cambio de voz, la salida del vello, el ensanchamiento de los hombros, ¿no? Que es algo muy característico. Esa parte de, ¿cómo se llama? Que le llaman los sueños nocturnos, ¿no? Que no saben por qué, pero bueno, algo está pasando en su cuerpo que está generando o está despertando algunas actividades, ¿no? Entonces, esto se lo debemos a las hormonas. Ah, algo muy interesante. Es esta parte de sentirse, no sé, Hulk o no sé, uno de los de los Avengers, ¿no? Sí, con fuerza y con gran vigorosidad, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con la testosterona principalmente. Bueno, estas hormonas van a empezar a transportarse y van a generar algunas manifestaciones o alteraciones en nuestro organismo, de tal manera que, bueno, van a decirle al organismo, estamos cambiando de niño a adolescente, ¿no? Entonces, este va a transitar por nuestra vía plasmática y esto va a generar, bueno, algunos cambios importantes, como el aumento en la incorporación de lo que es el ácido acetil salicílico a las células, motivarlas, inducirlas para decir,
vamos a transformarnos en un adulto, ¿no? Aumento en la síntesis proteica, en el grosor de la piel, ¿cómo se llama? Este aumento en la concentración de la memoria, de lo que les decía ahorita, ¿no? Del líbido, de la masa muscular. Y bueno, esto tiene que ver principalmente porque llega la información a lo que serían nuestras células de Leydig, les decía, ¿verdad? Llegan a las células de Leydig y entonces las células de Leydig le van a decir a las células de Sertoli, vamos a empezar la maduración hormonal, entonces empieza a inducir, ¿verdad? La secreción de testosterona para que las células de Leydig, de Sertoli, empiecen a generar la maduración en lo que serían nuestros folículos, en nuestros folículos que están en nuestro túbulo seminífero, ¿no? Entonces, son muy interesantes en el caso de la testosterona, ¿no? Y bueno, sus niveles se reducen conforme va pasando la edad, pierden esa masa muscular, ¿no? Ya vemos a los viejitos que ya no están así tan fuertes, ¿no? Pero siguen teniendo su capacidad reproductiva. La androstenediona, entonces, es una hormona que se va a producir en las glándulas suprarrenales, esas glándulas que están arriba de nuestros riñones, y en los niños su hiperfunción va a ocasionar la madurez sexual precoz, ¿verdad? Algunos que dicen por ahí, ay, es que este niño es muy precoz. Bueno, es básicamente porque no sabe cómo responder al estímulo de su testosterona y quiere liberar, ¿verdad?, ese impulso que está recibiendo. Y en el hombre, bueno, su hiperfunción produce lo que es la masculinidad, es lo que los hace, por un lado, sentirse ya hombres, les genera el crecimiento de las vellosidades en su cara, en su zona reproductiva, y ocasiona también el cambio en lo que sería la voz. La androstenediona, bueno, esta es una hormona esteroidea y esta también se produce en las glándulas suprarrenales, pero también la vamos a encontrar que se secreta en las gónadas, ¿no? De nuestros testículos, ahí la vamos a ver que se está secretando, ya que esta, bueno, es un intermediario en ese proceso bioquímico que se produce tanto en la androgenito testosterona y en los andrógenos como la estrona y el estradiol. Y todo esto pues va a ayudar en ese control hormonal de nuestra espermatogénesis, ¿no? Entonces, la testosterona nos ayuda en el crecimiento y la división de las células germinales, les decía. Llega a las células de Leydig, se transforma gracias a la influencia de la 5-alfa reductasa y se convierte en testosterona, ¿no? En el caso de los hombres, la hormona luteinizante y la prolactina, que pareciera que son hormonas de la mujer, bueno, estas estimulan, son encargadas de la estimulación de la secreción de esta testosterona. También tenemos a la folículo estimulante que, como su nombre lo dice, ¿verdad? Estimula a los folículos, bueno, en este caso no son folículos primarios y secundarios, ¿verdad? En este caso se llaman espermatogonias, espermatocitos primarios, para llevar a cabo su madurez, su transformación. Pero también, si nosotros no generáramos un mecanismo de paro, esto se estaría secretando constantemente, ¿no? Entonces, para evitar eso y que el organismo esté funcionando como un potro desbocado, tenemos a la inhibina. La inhibina, esta se secreta por las células de Sertoli. Ya ven, la indujo, ¿verdad? La puso a trabajar la célula de Leydig y ahora ella genera esta hormona, la célula de Sertoli, para regular este proceso de espermatogénesis, ¿no? Entonces decir, ya estoy produciendo, espérenme tantito. Y entonces inhibe a lo que es el hipotálamo para que no mande la información a la glándula a la glándula hipofisiaria y se detenga un poquito la secreción de la hormona que induce la formación de la testosterona, ¿no? Y la hormona liberadora de gonadotropina, bueno, esta hace que la hipófisis elabore y segregue lo que sería la hormona
luteinizante y folículo estimulante. Entonces, de manera muy directa, está recibiendo el estímulo, ¿verdad? La información de la inhibina, y esta ocasiona que esta hormona liberadora diga, hey, espérense, no secreten nada, ¿no? Entonces, están muy de la mano estas dos hormonas. Y bueno, esta es la información que nosotros recibiríamos, ¿no? El hipotálamo va a generar la inducción a lo que sería la adenohipófisis. Esta va a secretar la hormona folículo estimulante por un lado, pero también la hormona luteinizante y la prolactina, ¿no? Les decía que esta hormona folículo estimulante va a trabajar sobre las células sustentaculares o de Leydig, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la maduración de nuestras células espermatogónicas, ¿no? Pero también estas células de Sertoli, les decía, van a trabajar en las glándulas sexuales anexas para generar esos cambios físicos y fisiológicos en el organismo del hombre, y van a secretar por el otro lado la inhibina para decirle a la adenohipófisis, ¿verdad? Hey, espérate tantito, ya tengo mucha formación o maduración de espermatogonias alto, ¿no? Y por el otro lado, la hormona luteinizante y la prolactina van a trabajar sobre las células intersticiales o células de Leydig para la secreción, formación de lo que sería la testosterona. Esta testosterona induce, les decía, ¿verdad?, a las células sustentaculares para que se genere su trabajo, ¿no? Su maduración de folículos. Pero también ayuda para que el hipotálamo inhiba su funcionamiento junto con esta inhibina que está por acá por las células sustentaculares, ¿no? Entonces, eso permite que haya un ciclo de formación, otro ciclo de paro para que se lleven a cabo esta maduración, pero todo el tiempo, ¿verdad?, hay maduración de espermatozoides. En el caso de la ovogénesis, bueno, esto es similar. Tenemos a la hipófisis, ¿verdad?, que está inducida por lo que sería nuestro hipotálamo. También va a generar la folículo estimulante para que se maduren estos folículos, y estos van a secretar estrógeno, les decía, para que el endometrio, ¿verdad?, empiece también su maduración. Y la hormona luteinizante, bueno, esta es la encargada de generar este proceso de la ovulación. Si no tuviéramos hormona luteinizante, como sucede en muchas mujeres, no hay ovulación, no se dan estos procesos de ovulación, y este folículo, que se acuerdan que estaba adherido a la membrana del ovario, bueno, está ahí pegado, y como no hay la ovulación, puede ser que llegue a desencadenar la formación de quistes, ¿no? Pero también esta hormona luteinizante hace que se transforme la parte epitelial de esta teca interna que quedó, esta teca externa, y va a transformarlo en cuerpo lúteo, ¿no? Y ya cuando el endometrio dice, saben que ya tengo la formación de todo el equipo para seguir nutriendo nuestro producto, bueno, inhibe la formación de este cuerpo lúteo y se transforma en cuerpo albicans, ¿no? Y bueno, esta función del cuerpo lúteo lo lleva a cabo gracias a la secreción de la progesterona y los estrógenos, ¿no? Entonces, algo importante son también los andrógenos, que van a generar la estimulación de lo que sería la hormona folículo estimulante, la secreción de los estrógenos para trabajar sobre el endometrio, pero también tenemos a la hormona luteinizante, que nos va a ayudar con la secreción de lo que sería la inhibina, ¿no? Y estos receptores, bueno, los vamos a tener en lo que era la teca interna también, ¿no? Entonces, cuando llegamos al periodo de la ovulación, les decía que la hormona luteinizante es la que va a generar este cambio, ¿no? Entonces, 2 días antes empieza a preparar al organismo. Hay un aumento en el grosor de nuestras mamas. Va a haber una hipersensibilidad, la secreción, en este caso, por ejemplo, han oído por ahí de las feromonas, ¿no? Porque bueno, es en la ovulación donde queremos recibir el apareamiento, ¿no? Así como lo han visto, por ejemplo, en los perros, que la perra está en celo, le llaman, ¿verdad?
y vienen muchos perros porque ella está secretando una feromona que les está diciendo, hey, necesito quedar embarazada, ¿no? Pero bueno, no todos lo ocasionan, ¿no? Y bueno, esto se da por un aumento en lo que era la hormona luteinizante, les decía, ¿no? Y hay un aumento, provoca la acumulación de lo que es este líquido folicular para generar la expulsión de nuestro ovocito, ¿no? Entonces, hay un aumento de progesterona, pero se genera una disminución de lo que sería el estradiol, ¿no? Y esto, bueno, aquí lo podemos ver representado en esta gráfica, como durante la maduración folicular, bueno, tenemos por ahí la folículo estimulante, tenemos a los estrógenos que están trabajando incluso directamente sobre el endometrio. Hay un aumento considerado de lo que sería la hormona luteinizante, un pequeño pico de lo que es la folículo estimulante, que nos dice que estamos generando este proceso de ovulación. Y bueno, esto se mide, hay pruebas que se miden incluso caseras, para ver si yo estoy en este periodo de la ovulación, aquellas mujeres que no se han podido embarazar, y bueno, puedan embarazarse en este pico, ¿no? Más o menos un día antes, un día después de que se lleve a cabo esta elevación hormonal. Y bueno, se genera la ovulación y después disminuyen drásticamente para generar lo que sería nuestra fase lútea, pero también aquí en la lútea ya tenemos a los estrógenos y a la progesterona que están secretando o que se está generando esta secreción a partir del trabajo del folículo lúteo, ¿no? Y entonces ahora con los estrógenos pasa lo mismo. Llegamos a la ovulación, hay un aumento, se genera la ovulación, disminuye y ahora aumenta lo que sería la progesterona por inducción de este cuerpo lúteo, ¿no? Y todo se ve reflejado en nuestro endometrio para esperar ese momento que vamos a realizar de la ovulación. Y en lo que sería el cerebro, ¿verdad? En la parte, ay, no sé por qué no se puso. Bueno, no sé por qué no se puso ahí. Pero bueno, ahí teníamos también a la inhibina que iba a trabajar sobre el hipotálamo, la hipófisis para detener este proceso, ¿no? Y sobre todo en la parte del embarazo. Bueno, este cuerpo lúteo se va a conservar, les decía, gracias a la presencia de la teca interna, externa, el estrato granuloso y bueno, secreta el estradiol y secreta la inhibina para trabajar directamente sobre la adenohipótesis y se inhiba la secreción de la hormona folículo estimulante, ¿no? Después de 2 días, bueno, el cuerpo lúteo deja de funcionar, disminuye lo que sería la producción del estrógeno, de la progesterona y de la inhibina y se produce la menstruación y bueno, empieza a favorecerse otra vez, ¿verdad? La secreción de la hormona folículo estimulante. Si hay embarazo, les decía que se generaría entonces la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? Y esto ocasiona que se disminuya la secreción de la hormona luteinizante y bueno, podemos observar que esta mujer tiene un embarazo, ¿no? O tenemos la evidencia de que estamos en un periodo de gestación. Algunos métodos anticonceptivos que nosotros podemos ingerir van a trabajar sobre todos estos procesos que yo les mencionaba ahorita, ya sea sobre el endometrio, ya sea sobre la parte de nuestro sistema nervioso para la inhibición de las hormonas, o ya sea en la parte de la maduración de nuestros folículos, ¿no? Estos folículos que nosotros tenemos aquí van a trabajar ahí. Un método anticonceptivo, chicos, depende mucho de la fisiología de la mujer. No todos los métodos sirven. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Ponte el parche. A mí me funcionó al 100%. No todos los métodos sirven. Todo va a depender de una valoración que haga su ginecólogo para identificar, ¿no? Cómo han sido sus procesos, cómo ha sido su sangrado, cada cuándo se llevan a cabo y entonces estos métodos anticonceptivos puedan ser
óptimos, ¿no? Y acuérdense, un método anticonceptivo no nos ayuda a protegernos de la transmisión sexual, a excepción de los métodos de barrera, ¿no? Como lo es el condón, tanto femenino como masculino. Entonces, estos métodos van a funcionar antes de la ovulación para inhibir en el ovario, ¿verdad? La ovulación, lo que les decía ahorita, ¿no? Hay maduración folicular, pero no hay ovulación. O también pueden trabajar después de la ovulación, espesando lo que sería nuestro moco e impidiendo que los espermatozoides puedan atravesar esta porción pequeñita que se llama el cuello uterino, ¿no? Y obviamente se inhiba ¿cómo se llama? La fecundación. Entonces, aquí vemos, vamos a impedir que se genere la secreción de la hormona gonadotropina, vamos a impedir que se genere la ovulación y también vamos a impedir que se genere el desarrollo de los folículos. Esto es el trabajo de los anticonceptivos. No es decir, no quiero un bebé, ¿no? Y hay que saberlos, cuándo tomarlos y qué tipo de anticonceptivo utilizar. Entonces, algunas cosas buenas con esto, bueno, es de que disminuyen el sangrado menstrual, obviamente va a generar la disminución de la anemia cada que tenemos nuestro periodo, nuestro hematocrito va a disminuir de 2 a 4 puntos, por eso algunas se sienten mal porque generan anemia, ¿no? Regulan y disminuyen también el dolor del periodo, protegen de lo que sería el cáncer del ovario, del endometrio o del colon, mejoran la enfermedad benigna de la mama, pueden mejorar el aspecto de nuestra piel, de nuestro cabello. No sé si se han fijado en estos aspectos. Cuando están ovulando o en ese periodo, cambia en nuestras características, en la piel, en el cabello e incluso en el humor, ¿no? Disminuyen la formación de lo que serían los quistes ováricos y nos ayuda en lo que sería nuestra enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, tiene algunos beneficios, pero también tiene algunos efectos secundarios como los riesgos vasculares, circulatorios, obviamente, dolores de cabeza, sensación de pesadez en las piernas, el oscurecimiento de nuestra piel e incluso, algo muy interesante, la disminución del deseo sexual y obviamente al consumir un fármaco, bueno, pues nos puede generar malestar estomacal, ¿no? Y bueno, entonces se debe de suspender, pues obviamente tener esa vigilancia médica, ¿no? Por eso yo les decía que no podemos tomar cualquier anticonceptivo, hay que hacer una valoración. Estos son la mayoría de los anticonceptivos que nosotros nos podemos encontrar, que son las pastillas anticonceptivas. Algo muy interesante con las pastillas es que si yo soy un cliente habitual de las pastillas y llega un momento en que, hagan de cuenta, dijéramos, bueno, este ciclo las voy a dejar, ya no las voy a consumir. Bueno, lo triste es que su efecto es prolongado y cuando se han consumido por un periodo muy largo pueden llegar a ocasionar una esterilidad temporal, ¿no? Otra es la pastilla de la emergencia, que esta no es una pastilla anticonceptiva como tal. Aquí sí hay fecundación. Lo que ocasiona la pastilla de la emergencia es que nuestro endometrio, ¿se acuerdan que se veían así como unas criptas? Como que eran tabiquitos y habían unos canalitos. Bueno, lo que ocasiona esta pastilla es que, hagan de cuenta, en vez de que se produzca la implantación, lo que ocasionan es que ese endometrio se vuelva como una resbaladilla e impida que se lleve a cabo la implantación, pero si hay fecundación, entonces quiere decir que aquí esto es un aborto, lo que genera esto es un aborto. Y si ustedes toman más de 2 pastillas de la Y en un año, puede ocasionar que su organismo desarrolle miomas. ¿Qué es esto? Que en el momento de la implantación, no hay una implantación como tal, pero se quedó adherido ahí a la membrana de nuestro endometrio y este empieza a crecer, es un tejido que empieza a crecer y pues no es un producto, ¿verdad? Pero ocasiona que cuando se extraigan esos miomas incluso se pueda perder el útero, ¿no? Entonces,
mucho cuidado con esta pastilla de la Yes. Si pueden no consumirla, mucho mejor para que no les produzca estos miomas, ¿no? También está el parche anticonceptivo. Este es muy bueno. No se ve, no duele, no es invasivo, pero hay que estar muy atentas al día que nos lo tenemos que poner. Si no se pone, al igual que la inyección, el día que se tiene que poner, bueno, ya no sirven como productos anticonceptivos, ¿no? También está el anillo vaginal. Este es un anillo plástico. Hagan de cuenta como pareciera un condón, pero no es condón, es simplemente un anillo. Este tiene espermaticida, que obviamente va a matar a nuestros espermas y va a impedir que pasen, ¿no? Este es el DIU o el SIU, como le quieran llamar. Este es muy interesante. Bueno, este es un método de barrera, impide que los espermatozoides pasen. Hay DIUs con hormonas, hay DIUs sin hormonas. Y bueno, la ventaja es de que no se siente, no pasa nada y nos protege durante 5 años, ¿no? Entonces, este es uno de los más aceptados. Nada más que, bueno, este se pone en el segundo día del periodo. Hay que ponerlo bien porque si se llegara a mover, a desprender, bueno, va a ocasionar que sí haya embarazo. Este es el más recomendable en la actualidad, que es el implante. No ocasiona nada, bueno, nada más la molestia al meterlo o al sacarlo. Hay un implante de 3 años, creo que de 1 año también, de 5 años. Y bueno, no pasa nada, ¿no? Ahí está el implante secretando sus hormonas constantemente. Y la ventaja con estos es que sí puedo quedar embarazada en cuanto me lo quite, ¿no? La inyección, que les decía que era similar al parche, pero que hay que tener mucho cuidado de no pasarnos del día, si no, podemos quedar embarazadas. Estos serían los métodos de barreras y que estos sí nos protegen de una enfermedad de transmisión sexual, como es el preservativo masculino y el preservativo femenino, ¿no? Son 2 tipos de preservativos. Este es un poquito incómodo de poner para las mujeres y también si se mueve, pues se pueden desplazar los espermatozoides, ¿no? Y también nos protege de enfermedades sexuales. Este es otro, es el diafragma. Este se coloca antes de la relación sexual y impide también, es un método de barrera que impide que los espermatozoides pasen. Como lo hacía el DIU, pero este se queda nada más en la vagina, ¿no? No se mete al útero como el DIU. Este nada más es en la vagina y tampoco nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Este es similar, nada más que este es un capuchón que también se mete, ¿verdad?, en la parte de la vagina e impide que pasen los espermatozoides. Y algo muy interesante, ¿no? Esto que decía de las 6 horas. Bueno, las 6 horas son porque, bueno, si no pasaron, los espermatozoides empiezan a morir, ¿no? Y también, por otro lado, disminuimos, hagan de cuenta, se lo quitan, todavía hay espermatozoides viables, pero como tienen los espermatozoides un tiempo para llegar a la unión con el huevo, el ovocito, entonces lo que hace es que disminuye su capacidad vital, ¿no? Entonces, por eso recomiendan esperar. Y bueno, también existen los métodos naturales. Allá las abuelitas decían que el método del ritmo, ¿verdad? Y esto, bueno, nada más se da en mujeres con sus ciclos mes con mes, ¿no? Si somos irregulares, pues no, esto no afecta, esto no es viable, ¿no? Y también otro, bueno, es observar la temperatura. Cuando estamos en el periodo de la ovulación, nuestra temperatura cambia de 0.3 a 0.5 grados. Entonces, pues si estoy en ese periodo, evitar las relaciones sexuales. O el método de los 2 días, que bueno, se basa en observar también ese moco cervical que yo les decía, y que nada más tengamos relaciones cuando el moco está espeso, ¿no? Para evitar
penetración de los espermatozoides. Y bueno, también están los métodos definitivos, que bueno, ya no son como tales anticonceptivos, pero son, impiden, ¿no?, que tengamos embarazos, y esto es, bueno, el bloqueo tubárico o la OTB, para romper la comunicación de las tubas con el ovario, y bueno, pues aunque pasen los espermas, no llegan al ovocito, ¿no? Y la vasectomía, que también es una incisión en lo que sería el escroto, se ligan los conductos, hay maduración de espermas y todo, ¿verdad? Pero no pueden atravesar esta porción de ahí. Y los otros serían los espermaticidas, estos son manuales, estos se compra un espermaticida en la farmacia, se coloca antes de la relación sexual, y esto ocasiona que, bueno, todo el esperma que entre, así como las hormigas, ¿verdad?, cuando les ponemos veneno, automáticamente mueran. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, chicos? ¿No hay dudas? ¿Es cierto que la vasectomía es reversible? Sí, tanto la vasectomía como la OTB son reversibles. Aquí lo interesante es que hagan de cuenta, no sé, si han visto, por ejemplo, las tripas del pollo, las tripas de res, ¿no? Ya ven que, bueno, es un tubo. Entonces, lo que se hace con este tipo de tratamientos quirúrgicos es romperlos y sellarlos de manera individual, ¿no? Pero, pues si lo quiero revertir, bueno, corto esa parte cicatrizal y los vuelvo a unir para que vuelvan a ser viables. Ah, ok, ok. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces revisen sus videos, ¿verdad? Revisen el trabajo que tenemos por ahí, y si hay alguna otra duda, la resolvemos el viernes antes del examen para que venga por ahí resuelto y podamos entrar al examen bien, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Yo, maestra. Sí, dime. Que si checaba a ver si puede abrir mi trabajo del mapa mental. Sí.